Buen día, querida familia. Estoy haciéndome más conocido aquí por circunstancias fortuitas casi, pero felices también. No puedo negar que me empieza a gustar estar en esta iglesia, aunque no soy miembro de ella, ni estuve nunca en la etapa de actividad pastoral, pero ahora en el trabajo aquí en el espacio Vida Sana, me piden a veces que ocupe algún espacio para llenar huequitos, y aquí estoy para llenar un huequito también, pero contento de acompañarles en la adoración. Hemos cantado un himno que aquellos que llevamos más tiempo en la iglesia lo tenemos memorizado ya. Habla, Señor, a mi alma. Es una oración, en definitiva es una oración, pero no es una oración intrascendente, o no es una oración que diga poco, es una oración que dice mucho, especialmente para este momento, para cada momento en que nos acercamos a la presencia de Dios. Queremos que nos hable. En otras palabras, queremos callarnos para que Él sea quien es escuchado y nosotros quienes aprendemos de Él. Y a eso venimos y pedimos que el Espíritu Santo pueda ser el que identifique mejor nuestras necesidades y transforme esas palabras de Él en palabras que tengan significado para cada uno. Siempre son palabras de amor, siempre son palabras de sanidad. Y estamos siempre dispuestos a escuchar esa palabra. Quiero compartirles una historia al principio, al inicio, a modo de introducción. Una historia verídica, obviamente es verídica, en este caso es verídica, pero aunque la he leído muchas veces, siempre me produce una sensación casi de estar presenciando un milagro, y me asombra, esa sería la palabra, me asombra. Pero como es una historia que tiene que ver con Jesús, son asombros bendecidos que quiero compartir con ustedes al leerles la historia. No se las voy a relatar para no perder detalle, se las voy a leer. El que escribe es un pastor que ustedes conocen, que muchos de ustedes conocen, el pastor Mario Veloso, que ya está jubilado, pero fue pastor acá en Argentina, en otros ámbitos de Sudamérica, a nivel mundial en la iglesia, trabajando en áreas de orientación para la iglesia, y con una experiencia muy rica, especialmente una erudición bíblica muy profunda. Él es especialista en Nuevo Testamento, pero su erudición bíblica es muy completa. Y les digo esto solo para que ahora entiendan mejor o capten mejor esta situación asombrosa. Estaba yo sentado en un banco de la calle Derech Shafo, cerca de una parada de ómnibus en Jerusalén. Una jovencita judía, posiblemente estudiante de los últimos años de secundaria, se sentó en el mismo banco y sin intervalo alguno me preguntó: parada de ómnibus, Jerusalén, banco, al lado del pastor Veloso se sienta una chica a nivel secundario y le hace una pregunta: ¿ha leído usted el Nuevo Testamento? Sí, le respondí, lo he leído muchas veces. ¿Y cree usted lo que dice?, preguntó, con una especie de necesidad sin camuflaje. Creo, le dije.
y creo porque es el cumplimiento de todo lo que los profetas antiguos anunciaron bajo la inspiración de Dios. No había mucha gente en la calle, era viernes de tarde. Ella extrajo de su mochila un Nuevo Testamento en hebreo y comentó algunas secciones. Concordamos. Parece que usted conoce este libro, dijo con calma. Hay una sección que no recuerdo dónde está. Habla de alguien llamando a la puerta. Está en el último libro, le dije. Busca Apocalipsis 3, versículo 20. Ella lo buscó rápidamente y comenzó a leer. Nuevo Testamento en hebreo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Se detuvo. ¿Qué significa esto?, preguntó. Pero siguió leyendo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Me intriga, dijo pausadamente, como meditando, y volvió a leer. Habla de victoria, dijo con nostalgia, como sintiendo que la necesitaba personalmente. Levantó la cabeza y me miró con decisión. ¿Quién es el que llama?, preguntó. ¿Quién es el que vence? ¿Cuándo ocurre esto? El Mesías, le dije con naturalidad, como si fuera algo que ella debía saber y sabía. El que vence, seguí diciendo, somos nosotros, los que estamos viviendo en el fin de los tiempos. Después que ha pasado casi toda la historia de las iglesias cristianas presentadas aquí por la revelación en 7 períodos, todo vuelve a la misma básica cuestión del Mesías, válido para judíos y cristianos, para todo habitante de esta tierra. ¿Aceptamos o rechazamos al Mesías? Como tú sabes, Él viene. Ya estamos en el tiempo de su venida para ustedes judíos, para nosotros cristianos, tiempos de su regreso. Ella seguía mirándome con decisión, como quien sabe, como alguien que solo está confirmando lo que ya presentía. ¿Quiere decir que, según la Escritura, el Mesías viene en nuestro tiempo y nos invita a participar en su victoria? Preguntó como afirmando, como quien expresa una convicción que echa raíces. Así es, le dije. Toda la ley y los profetas, todo el Nuevo Testamento solo hablan del Mesías y su victoria. Y la buena noticia revelada en ellos es que nosotros podemos participar en su victoria final, que está por ocurrir con su regreso, en nuestro tiempo. Gracias, dijo. Este es mi ómnibus. Y se levantó con prisa, mientras guardaba el Nuevo Testamento en su mochila y caminaba rápidamente hacia el bus, repetía, gracias, muchas gracias. Y el ómnibus se fue, dejándome una extraña sensación de haber vivido un acto de la revelación divina. Una lectura de ella, sí, pero algo más. Una clara realidad de algo que ocurre más cerca de uno que las páginas de un libro. Como que su contenido hubiera salido de la Escritura hacia nosotros para ser realmente lo que pretendía ser desde el mismo minuto de su revelación. Divina acción para salvarnos. Yo me asombro y no me canso de asombrarme y pienso que esto se llama milagro en Jerusalén. Y esa es la gran cuestión, ¿no? Esa es la cuestión. El Señor Jesús sigue haciendo milagros cuando lo presentamos, cuando lo dejamos actuar en nosotros y a través de nosotros.
El texto que quiero compartir con ustedes también tiene que ver con eso, con encuentros y milagros, haciendo énfasis en dos aspectos de la manera como Jesús actúa. El texto está en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Primer capítulo del Evangelio de Juan. Y vamos a leer una sección desde el verso 35 hasta el final del capítulo, que es extensa, que contiene varias cosas, pero de allí vamos a tomar solamente dos aspectos. Primer capítulo del Evangelio, capítulo 1 decía, verso 35, vamos a leer hasta el 51. Si alguien lo quiere leer en sus Biblias, puede hacerlo. Si quiere escuchar, también está válido el tema de ese. Dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Nos detenemos allí. 2 discípulos buscan a Jesús. Eran discípulos de Juan, Juan lo presenta a Jesús y entonces ellos lo siguen. Y Jesús ve que lo siguen y les hace la pregunta: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscan? ¿Qué está detrás de este seguir? ¿Qué objetivo tienen para venir conmigo? ¿Qué quieren obtener? ¿Qué es lo que desean para sus vidas? Buenas preguntas, incisivas, profundas. Preguntas de Dios. ¿Qué buscas? Estás cerca de Jesús, pero ¿qué es lo que buscas? Porque no todos los que estaban cerca de Jesús buscaban lo mismo. Y Jesús tenía interés en que ellos reconocieran cuál era la motivación de su búsqueda, aunque él sabía cuál era la motivación de la búsqueda, tenía interés en que ellos reconocieran sus motivos profundos. Motivos profundos. Motivos profundos siempre están presentes, no siempre los reconocemos. Pueden ser motivos egoístas, pueden ser motivos de satisfacción personal, pero hay solo un motivo que Jesús acepta, que es el que significa aprender, seguirle para aprender, seguirle para crecer, seguirle para desarrollar nuestro carácter, seguirle para prepararnos hacia el reino de los cielos. Y nosotros seguimos siendo también confrontados con esa pregunta. Cuando te acercás a Jesús, ¿qué buscas? Estos días tuve el diálogo con una persona que por primera vez se acercó allí al lugar donde trabajamos, alcohólico, con serios problemas. En primera instancia, la búsqueda tiene carteles grandes que se ven por todos lados. La búsqueda se advierte con toda claridad: la adicción,
los problemas familiares que tiene que ver con eso, los problemas laborales que tiene que ver con eso. Y esos carteles grandes parecen que tapan todo, pero tenemos que ayudarle a la persona a descubrir que esa no es la principal y la primordial búsqueda, porque la única respuesta que puede ser transformadora tiene que ver con una búsqueda más profunda, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el alma, tiene que ver con Jesús y lo que Él puede hacer. Y ahí estamos, viendo milagros, esperando milagros, confiando en milagros. Y cada vez que nos encontramos con personas, más allá de la búsqueda que se puede ver y que siempre está presente con carteles grandes, con manifestaciones estruendosas, hay profundas búsquedas íntimas, casi no reconocidas de Jesús, de Dios. Por eso es muy bueno lo que sucede después. Andrés, versículo 39. Jesús les dijo, venid y ved. Jesús les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con aquel día porque era como la hora 10:00, o sea, las 4 de la tarde. Fueron y vieron. Fueron y vieron. Este venid y ved, este experimentar personalmente, este cara a cara que permite comprender, conocer y tener una experiencia de primera mano, este cara a cara con Jesús sigue siendo repetido más de una vez. Lo encontramos, podríamos citar varias ocasiones, pero es repetido. Lo encontramos en primer lugar allí cuando en los versículos siguientes Natanael es confrontado por Felipe para que reconozca o para que vaya en procura del encuentro con el Mesías, porque lo había encontrado. Felipe le dijo, hemos hallado al Mesías. Eso está un poquito después. Y Natanael dice, pero ¿cómo? ¿Podrá ser posible si de Nazaret podrá salir algo bueno? Y Felipe le responde, bueno, andá y ve, experimentá, conocé personalmente. Venid y ved. Lo encontramos también en el caso de la samaritana, en el mismo Evangelio, no lo vamos a leer ahora. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, dialoga con ella y entonces en ese diálogo Él se presenta como el auténtico ofrendador del agua de vida, el auténtico ofertante del agua de vida, como aquel solo que puede tener agua que da satisfacción plena. Y la mujer dice, dame de esa agua. Y Jesús le dice, bueno, andá, buscá a tu marido y vení. Voy a darte esa agua, pero buscá a tu marido y vení. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le revela su vida. Y ella entonces después viene y se encuentra con Jesús y lo reconoce, recibe el agua, viene a Jesús y se encuentra con Él y lo reconoce y cree. Y lo encontramos también en el caso de el ciego, que en el capítulo 9 del Evangelio también es curado por Jesús, es restaurado en su vista, y después Jesús lo encuentra en la sinagoga, y entonces en esa ocasión allí Jesús lo invita a creer. Y el ciego responde, ¿y cómo voy a creer si no lo conozco? ¿Crees tú en el Hijo de Dios?
Pero no lo conozco, dice el ciego. ¿Cómo voy a creer si no lo conozco? Y Jesús le dice, el que está hablando contigo, Él es. Estoy aquí delante de ti para que creas. Y el ciego lo reconoce y lo adora. Lo encontramos en Tomás, el discípulo que dudaba, cuando dijo, si yo no veo, no creo. Y Jesús viene y dice, ven Tomás, acércate, acércate y mira mis manos y pon tu dedo en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Con ese ruego, ¿no? Esa expresión de Jesús es un ruego imperioso de necesidad, porque entre la fe y la no fe está la muerte. Entre la credulidad y la incredulidad no hay un paso, hay un abismo. Y Tomás estaba en el borde del abismo. Por favor, Tomás, cree. Pero para creer, si es necesario, ven, mira, toca, pero cree. Tomás creyó. Así que encontramos varias veces que Jesús quiere que tengamos una experiencia personal para que ocurra la fe. Que la fe no es solamente una transmisión intelectual de ideas, no surge, no se forja a través de una transmisión mecánica de ideas. Es cierto que hemos sido bendecidos por la transmisión de ideas, de conceptos, aquellos que nacimos en un hogar creyente. Y algunos de nosotros, o muchos, que nacimos en un hogar creyente, yo creo que fuimos bendecidos al recibir modelos, al recibir ideas, al recibir conceptos, al recibir ejemplos, al recibir instrucción. Pero ninguna de esas cosas por sí sola puede ser agente, creador, forjador de la fe auténtica, a no ser que en algún momento de ese proceso cada uno pueda confrontarse con Jesús y pueda establecer una relación experimental para que en esa relación entonces la fe pueda surgir, la fe auténtica, la fe permanente pueda surgir. Y seguimos desafiados a esa relación, a esa experiencia. No sucede una vez y es como una cuerda que después funciona para siempre. Se requiere repetición del acto del encuentro. Y cada sábado cuando estamos acá se supone que podría ser una buena oportunidad para un encuentro personal. Se supone. Aquellos que ejercemos algún tipo de liderazgo en la iglesia, en cualquier nivel que fuere, siempre deseamos que eso sea así. Y suponemos que es así. Pero no es mecánicamente así, no es mágicamente así. Puede ser, ojalá fuera. Y es tan importante que desde el púlpito, en primer lugar, se pueda ofrecer la manera, el modo, el fundamento para que eso suceda, porque allí se abre la palabra. Y en el banco donde estamos todos, también, inclusive el que está en el púlpito, al abrirla, podamos leerla, podemos apreciarla, o al escucharla, podamos gustarla con el sabor del encuentro personal. Pero no necesariamente va a suceder
con todos los buenos deseos que tengamos, a no ser que cada uno lo desee y lo busque. Yo me crié en un colegio, el Colegio Adventista del Uruguay, un colegio chico, de nivel secundario, y todo era fantástico para mí. Yo me sentía muy bien, me encantaba, me gustaba. Pero mi vida espiritual no estaba relacionada con un encuentro personal con Jesús, estaba relacionada con una rutina, con una rutina. Esto hay que hacer porque hay que hacer. Y recuerdo cuando alguna vez, en todo ese proceso, cuando alguna vez vino un pastor y empezó a hablar de Jesús. Yo estaba en el colegio, venía de un hogar adventista y al mismo tiempo estaba en el colegio adventista desde hacía ya un tiempo. Pero para mí fue nuevo que una persona hablara de Jesús. No hablara de lo que yo tenía que hacer, de lo que yo tenía que aprender, sino hablara de Jesús, me confrontara con Jesús. Fue nuevo para mí y fue grandioso, y fue grandioso. Andrés, hermano de Simón, versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías. Expresión de gozoso confirmación, ¿no?, de un hecho que esperaban. Y le trajo a Jesús. Andrés a Simón. Andrés trajo a su hermano Simón. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, en arameo, que quiere decir Pedro en griego. Y mirándole Jesús. La palabra original tiene el sentido no de una mirada rápida, no de una mirada superficial, no de una mirada apurada, de una mirada concentrada, profunda, que atraviesa y llega al corazón. Lo miró Jesús. En otras palabras, Jesús nos conoce. Esta es una gran verdad. La primera que quería hacer énfasis es: Jesús solo podrá ser creído auténticamente si es reconocido personalmente. Esta idea es: Jesús nos conoce, están íntimamente ligadas. Jesús nos conoce. Nosotros no lo conocemos a Él hasta que nos acercamos intencionalmente y atravesamos barreras de oposición para que eso suceda. Y a través de la palabra lo conocemos personalmente. Nos interiorizamos de su carácter, le permitimos que nos mire de cerca, pero cuando nos mira, nos conoce. Nos mira y nos conoce. Pero no nos conoce para castigarnos, no nos conoce para resaltar los errores, no nos conoce Jesús para avergonzarnos,
nosotros los seres humanos, cuanto más nos conocemos, más dificultades tenemos. Mientras no nos conocemos mucho, somos geniales. Cuando nos empezamos a conocer, empezamos a poner peros. Sí, pero a medida que nos conocemos, aparecen los peros. Esa es la naturaleza humana, pero no la naturaleza divina. La naturaleza divina te conoce, te ama. ¿Y con qué objetivo te conoce? Aquí, con el objetivo de cambiarle el carácter. Lo miró, tú eres Simón, hijo de Jonás, te voy a cambiar el carácter. Por eso te voy a llamar Cefas, en arameo, Pedro en griego. Cuando te acercas a Jesús para conocerle, Él ya te conoce, pero no te conoce para hacerte mal, te conoce para cambiarte el carácter. Su conocimiento es transformador de la vida. Por eso esto no sucede una vez, tiene que suceder muchas veces, repetidamente. El siguiente día, versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Otra vez, gozosa, estruendosa confirmación de la esperanza. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Pero Natanael no tenía la misma convicción. De Nazaret puede salir algo de bueno. Felipe le dijo, ven y ve, experimenta, encuéntrate con Él, encuéntrate con Jesús. Esa es la idea, no discutas, no son argumentos contra argumentos. Es experiencia, es el único argumento incontrastable, la experiencia. Cuando Jesús, versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Vio a Natanael y lo conoció. Vio a Natanael y identificó su carácter. Y lo identificó como algo maravilloso. Por eso lo dijo. Si ese que venía hubiera sido un pobre tipo lleno de pecados, Jesús no hubiera dicho, aquí está un pobre tipo lleno de inmundicia, de conducta vil. Pero como venía un hombre noble, un buscador de Dios, entonces Jesús expresa verbalmente lo que sabía de Él. Todo. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Curioso, un verdadero israelita en quien no hay engaño. El padre de Israel, hay padres, pero el prototipo del israelita para un judío era Jacob. Ese era el prototipo de un israelita. Y Jacob
de quien surge además el nombre Israel a partir del cambio de nombre que Dios le dio en su lucha con el ángel. Jacob había sido engañador. Y Jesús le dice a Natanael, este es un verdadero israelita. En él no hay engaño. Versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Sorpresa. ¿Cómo me conoces? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes que Felipe te llamara, te vi. La higuera, las vides, eran lugares propicios donde comúnmente los israelitas se ubicaban a la sombra para meditar, para reflexionar en la Escritura, para buscar la presencia de Dios. Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Te conozco. Te conozco. Conozco tu búsqueda de paz. Conozco tu búsqueda de respuestas hacia el futuro. Pero también conozco tus sinsabores, tus frustraciones del pasado y del presente. Conozco tu pasado, tu presente y tu futuro. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Te conozco, dice Jesús. Te conozco, no para hacerte mal, no para ponerte incómodo, te conozco para cambiarte la vida. Y te conozco, además, para que tu pasado, tu presente y tu futuro sean transformados para siempre. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Porque en el eje de toda esta situación está Jesús, para que creamos. Y cuando creemos, entonces, el pasado debajo de la higuera, el presente caminando hacia Jesús, acercándose a Jesús, como Natanael, el futuro, verás mayores cosas. Cosas mayores que estas verás. Y de cierto os digo, verso 51, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí quiero hacerles una invitación, sin perder este texto, a ir a Génesis capítulo 28, versículos 12 y 13. Génesis capítulo 28, versículos 12 y 13. Allí aparece Jacob, hablábamos de Jacob, el prototipo del israelita.
Y Génesis capítulo 28, versículos 12 y 13, dice así, hablando de Jacob. Y soñó. Jacob se había dormido, ¿se acuerdan? Tomó unas piedras para poner de cabecera. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. La escalera de Jacob. Y en el extremo superior de la escalera, Jehová, presentándose y entregándole la promesa de bendición. Y volviendo ahora a Juan, Natanael tiene una visión, por la fe una visión. Y esa visión Jesús se la anticipa, pero fíjense qué interesante. Jesús le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jacob había visto una escalera y en el punto más alto de ella estaba Jehová. Jesús a Natanael le dice, ¿vas a ver una escalera? Pero en el punto más bajo de ella está el Hijo del Hombre. Porque ese Jehová que se reveló a Jacob, en Jesús bajó la escalera hasta el último peldaño y se puso delante de nosotros como delante de Natanael, conociéndonos, para amarnos, para transformar nuestras vidas y para que creamos. Y para que creyendo, como dice San Juan, tengamos vida en su nombre. Aquel que estaba en lo alto vino hasta lo bajo, para que lo miremos cara a cara, nos encontremos personalmente a través de la fe y por medio de la Escritura, constantemente creamos y finalmente tengamos vida en su nombre. Que Dios nos bendiga.